¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas noches. A mí ya se me está haciendo de día, de los 5 minutos que me tardé un poquito, lo cual me disculpo un poquito porque pues estuve preparando ahí el material que voy a emplear en esta sesión clase. Buenas noches, Javier. Bueno, voy a continuar un poquito con lo último que quedó pendiente. Realmente, nuevamente, pues cabe otra disculpa, toda vez que la última sesión clase, recuerdo de Derecho Civil, estaba por ahí resolviendo una duda. Sin embargo, bueno, pues se me acabó la batería, la pila, se apagó la lap, no me di cuenta de la pila, y bueno, ya no pude resolver esa, o a lo mejor satisfacer en un 100% esa duda que existía cuando me volví a reconectar. Bueno, pues ya era un poquito tarde, ¿no? Para esa situación. Entonces solamente retomo esta parte de la resolución de la duda para dar esta especie de continuidad. Posteriormente, bueno, pues ya explico lo referente a nuestro proyecto o entregable final y nuestra escala de evaluación, para que lo tengamos bien presente, toda vez que de igual manera pues tiene un peso de un 60% de la evaluación. Muy similar con lo que es este derecho romano, solamente que aquí el proyecto cambia la esencia o el trasfondo de lo que deseo que se imprima, ¿no? Y eso es lo importante que hay que dejar en claro dentro de lo que es esta sesión clase y sobre todo pues que va a estar videograbada para que la podamos consultar en caso de dudas y si no, bueno, pues ya están, obviamente pues ya tienen también la forma de contactarse conmigo. Bien, atendiendo a las dudas anterior, de hecho estaba eh, revisando parte de del último fragmento de la sesión clase, específicamente para eso, para recordar en donde pues se había quedado. Tengo entendido que la duda versaba precisamente sobre un matrimonio, hubo una separación material, a esto una separación, hablando de materiales, que obviamente pues materialmente o físicamente se separan las personas, sin embargo, este vínculo jurídico sigue prevaleciendo, ¿sale? Independientemente de que yo haya tenido en su momento, tenga en su momento, porque el vínculo jurídico o la institución del matrimonio es, es precisamente una institución que no se rompe única y exclusivamente con la separación física, ¿sale? Prevalece la unión jurídica. Entonces, en ese entendido, no es como el concubinato, ¿no? Que en el concubinato, pues es algo, una cuestión totalmente diferente. No puedo tener un matrimonio y un concubinato legalmente o legítimamente válidos en una misma temporalidad. Es decir, me parece la pregunta versaba precisamente sobre un conocido que se casó en su momento, años después físicamente se separó de su esposa, eh, digamos que cada quien hizo su vida, es decir, él volvió a encontrar otra persona a la cual pues realizó vida en común y empezaron precisamente pues eh, obviamente pues una nueva situación familiar, por decirlo de alguna manera. Desconozco si había hijos tanto en el matrimonio como en el concubinato. Eso es importante también para saber el tema de obligaciones, porque a eso versa precisamente la pregunta, ¿no? ¿Hay algún derecho de reclamar, aunque ya se haya estado separado durante muchos años, nunca se haya reclamado nada? El hecho de decir a lo mejor nunca se haya reclamado nada, tal vez parte de una pregunta es, ¿existe prescripción al matrimonio? ¿Qué es una prescripción? La prescripción atiende a la pérdida o adquisición de derechos u obligaciones por el simple paso del tiempo. Es decir, existen dos tipos de prescripciones, una positiva y una negativa. ¿A qué se refiere cada una? Atendiendo a la situación lógico-jurídica de cada una, la positiva es la que está a favor, a mi favor. Por el simple paso del tiempo, tengo un derecho, es decir, adquiero un derecho. La negativa, evidentemente, pues es en contrario senso, ¿no? En sentido contrario, que es por el simple paso del tiempo, pierdo yo un derecho, ¿sale? Entonces, esto es la pérdida o adquisición de algún derecho. A eso se refiere la prescripción.
en sus clases diversas de positiva y negativa. Ahora, complementándolo con la duda anterior, es decir, en el matrimonio existe la prescripción porque durante muchos años, no sé si me ocurren 5, 10, incluso hasta 15 años de separados, pero nunca hubo un divorcio de por medio. Un divorcio precisamente es aquella acción tendiente a disolver, terminar jurídicamente ese vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque es una institución. Algunos juristas lo refieren como un contrato, sin embargo, no, bueno, en lo personal, no le daría esa calidad de contrato. Más adelante, cuando ustedes vean precisamente la continuación de los derechos civiles, este es el uno, pero van a tener dos, tres y cuatro. Desconozco obviamente pues también el docente que les fuese a tocar, pero van a ver en algún momento tienen que agotar el tema de contratos, los requisitos, elementos de existencia, requisitos de validez, etcétera. Entonces, cuando ya vean en específicamente clasificación, tipos, especies de contratos, se van a dar cuenta que obviamente pues puede haber una dimensión diversa. Esto depende obviamente pues del análisis o el enfoque que se le dé entre lo que es una institución, porque obviamente hay un acto de solemne dentro de lo que es el matrimonio. Y para los elementos de existencia de un acto jurídico, como lo es un contrato es un acto jurídico. Aquí en Derecho Civil 1 vimos que es un acto jurídico. El elemento de existencia es uno de ellos es la solemnidad, ¿sale? Entonces, sí, el matrimonio es una institución que tiene como requisito la solemnidad, ¿sale? Porque se tiene que celebrar ante un oficial del registro civil. No puede ser eh, meramente verbal, sin que medie ningún medio, vaya la redundancia, medio escrito. Entonces, al ser una institución, no es fácil simplemente con la pura separación física o material de los cónyuges que se entienda la pérdida de derechos, aún así pasen 20, 30 años o eh, el tiempo que tenga que pasar, ocurra la muerte de alguno de los dos cónyuges y se estuvo viviendo una cantidad de tiempo específico con lo que es, con lo que podríamos, por ejemplo, acreditar la figura de la concubina, eh, pues no, sencillamente no se puede acreditar, porque para que exista el concubinato es forzosamente necesario que no haya matrimonio por parte de los pretendientes, ¿no? A acreditarse como concubino o concubinario y como concubina, ¿sale? Entonces, no pueden prevalecer al mismo tiempo, es decir, yo no puedo estar casada y ser concubina, ¿sale? Independientemente de que obviamente pues a mi esposo ya lo dejé hace años y mi actual pareja, que es la persona con la que vivo, adquirir esa calidad, aunque ya tengamos hijos, no se puede, ¿sale? Las obligaciones para con los menores es distinta de mi calidad jurídica de estado civil, ¿sale? Porque eso es referente al estado civil. Hay obligaciones, por ejemplo, así tenga yo 10 años viviendo con esta última persona, pero mi esposo, por ejemplo, es un caso hipotético, en el sentido, por ejemplo, si yo tuviera un matrimonio vigente, mi esposo decide eh, demandar, por ejemplo, alimentos, demandar algún tipo de cuestión, situación en referencia a lo que es el estado civil que nos une, lo puede hacer a pesar de que han pasado tanto tiempo, 10 o 15 años. Sí, la respuesta es sí lo puede hacer porque prevalece y está vigente el matrimonio, ¿sale? Mientras no se disuelva, todavía siguen existiendo derechos. Y hay otras cuestiones que ya no se toman tanto en cuenta como lo es el abandono de hogar, por ejemplo, antes era pues inclusive un tema penal, ¿no? El hecho de salirte de tu casa, inclusive prevalecía muchísimo para eso, para efectos del divorcio necesario. Hoy el divorcio necesario pues ya no es vigente, al menos para el Estado de México ya no tiene esa vigencia. Tipos de divorcio: divorcio administrativo, divorcio notarial, divorcio judicial. Dentro de lo que es el divorcio judicial existe una subespecie que es el divorcio voluntario, el divorcio encausado. No hay más tipos de divorcio,
¿sale? Entonces, en ese sentido, pues ya no hay causal que se tenga que acreditar o probar para disolver el vínculo matrimonial. Basta con que uno de los dos haga la solicitud, si se o si referimos a este tipo de divorcio en el cual uno quiere dar el divorcio y el otro no, ya no es como ya no te voy a firmar el divorcio y mucho menos. Se firma el divorcio cuando se está de un común acuerdo, ¿ok? Entonces ambos contrayentes hacen obviamente pues una petición llamada obviamente pues divorcio voluntario, en donde se hace una propuesta, un convenio de si hay bienes, si existe una sociedad conyugal o si hay separación de bienes. Ese es el régimen en el cual podría estar eh, regido ese matrimonio, o hubo capitulaciones matrimoniales en referencia a que entraron o quedaron fuera ciertos bienes, y hay una parte de sociedad conyugal pendiente a liquidar. A liquidar me refiero a ver, se adquirió 2 bienes inmuebles, 3 vehículos durante el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Estábamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal, entonces, ¿qué corresponde? Que está pendiente a liquidar. Todos esos bienes, al no haber capitulaciones matrimoniales que hagan específico de, yo tenía un vehículo de la marca Mercedes-Benz, ¿no? Antes de contraer matrimonio. Entonces, ese vehículo no entra de la sociedad conyugal. Específicamente, muy pocas personas conocen o se casan bajo un régimen de capitulaciones matrimoniales, ¿no? Que en este sentido es una especie de combinación entre lo que es la sociedad conyugal y lo que es la separación de bienes, cosa que, bueno, me parece muy apropiada para efecto de a lo mejor proteger. Nadie garantiza ni nada garantiza en algún momento, siendo realistas, que por mucho amor que se juren en un principio o la confianza máxima que se puedan tener, perdure un matrimonio realmente como eh, tal vez como antes, ¿no? De una forma eh, clásica, una educación antigua, un pensamiento, un criterio distinto, en una época diferente, ¿no? En el que probablemente si no eran felices, pues había mucha tolerancia dentro de lo que son el matrimonio. Hoy en día ya no es así, entonces tal vez pues es más fácil, ¿no? Aparte, antes no existía, el, obviamente, pues divorcio incausado, ¿no? Era mucho más difícil, inclusive socialmente más castigado el divorcio. Hoy día no es así, entonces la facilidad para poder divorciarse, facilidad, no me refiero a que los juicios se lleven solitos, ni mucho menos. A veces hay dificultades, pero por el tema de conflicto. Si existe conflicto aún entre los contrayentes, bueno, pues va a ser complicado, ¿no? Y si existe una sociedad conyugal de, mira, yo aporté mal, yo compré esto, yo lo otro, aquí y allá, pero nunca especificamos dentro de lo que son capitulaciones matrimoniales, entonces va a ser complejo que se pueda dividir de acuerdo a lo que es justo por adquisición de cada uno de ellos. Es decir, a lo mejor yo me dediqué los 5 o 10 años de mi matrimonio a laborar y a cuidar de los hijos, y obviamente pues ambos aportamos a la casa, pero a lo mejor mis condiciones laborales eran mejores que las de mi cónyuge, y adquirimos una propiedad que termine pagando, digamos, en su mayoría yo, ¿no? O que cubre un crédito yo. Entonces, al tratar de a lo mejor disolver el vínculo matrimonial, yo pretendo quedarme con esa parte que me corresponde, ¿no? A lo mejor con el 70-80% de la propiedad y solamente devolverle en su momento un 20%, o de la venta, si es que se vende, igual, ¿no? La repartición sea 70-30, 80-20, no lo sé. Pues es, realmente es complicado esta situación, porque una sociedad conyugal es precisamente un patrimonio en copropiedad de partes iguales, ¿sale? Entonces, aquí es muy complejo lograr o pretender acreditar eso. Por eso hay que conocer bien, ¿no? A lo mejor el estatus inclusive bajo el cual nos casamos, las consecuencias que esto debe tener al final. Porque si pretendemos que a lo mejor buscar un abogado
que me prometa que voy a recuperar ese 80% que me pertenece va a ser realmente complejo, ¿no? Que lo podamos encontrar. Habrá quienes sí lo prometan, pero difícilmente se cumple. Entonces, a lo mejor nada más somos víctimas de nuestro propio engaño. ¿Por qué? Porque yo así lo creo. Entonces, porque eso es lo justo. Y la ley, en ocasiones, no siempre se apega a lo justo. Eso depende de cada perspectiva de nosotros, lo que es la justicia, que, bueno, no es tema propiamente de este apartado, pero así se dan las cosas. Entonces, no puede prevalecer matrimonio y concubinato a la vez, y sí se tienen derechos todavía. Mientras no se disuelve el vínculo matrimonial, se siguen teniendo derechos como esposa y esposo, ¿sale? Si con la concubina, por ejemplo, con la persona que estoy viviendo actualmente, se tiene hijos, bueno, pues la situación con los hijos es diversa. Con los hijos existe esa obligación alimentaria, ya lo vimos en alimentos. Entonces, independientemente de que sea fuera o dentro del matrimonio, no hay privilegios entre los hijos, o no debería, legalmente no debería de haber privilegios o diferencias legales entre los hijos dentro del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio. Es decir, por ser un hijo dentro del matrimonio le toca el más porcentaje que el hijo que está fuera del matrimonio. No es así. En este caso la situación es igualitaria o debe ser igualitaria, ¿vale? Entonces, son obligaciones distintas. Sí se puede demandar en algún momento algún tipo de acción por ejercicio del estado civil, si es que sigo estando casada y nunca me divorcié, ¿no? Pero bueno, espero haber resuelto esa duda. Si hay algo más, ya habrá oportunidad de retomar el tema. Mientras, bueno, pues para no dejar pasar más el tiempo, voy a compartir pantalla para expresar precisamente en dónde es que derecho civil. Ok. ¿En dónde es que bueno, viene el apartado de lo que es la descripción? Viene por escrito, y en este acto también voy a resolver esa duda o explicar específicamente cada uno de los lineamientos para que no haya lugar a dudas, porque mi proyecto vale 60%. Entonces, hay que poner un poco de atención en esto. Hay un apartado específico que es la lección número 6, que dice entregable final y escala de evaluación. Ya está disponible para ustedes. Entonces, abrimos esa lección y obviamente la sección se llama igual, escala de evaluación y proyecto final. Le damos en abrir y aquí viene proyecto entregable final. ¿Sale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí nos indica investigar y desarrollar los siguientes temas. Ojo con esto. Y hay que poner especial atención para quienes comparten, por ejemplo, materia con derecho romano. No es lo mismo, ni estoy solicitando exactamente lo mismo. Los lineamientos son muy parecidos, pero no estoy solicitando lo mismo, ¿sale? Aquí solamente es una investigación y conclusión. En la otra, el punto céntrico es el punto comparativo, pero este entregable tiene unos extras, unos rubros extras que voy a tomar en cuenta, que los voy a explicar, ¿sale? Pero poco a poco. Empiezo con los temas que hay que desarrollar o investigar. En el hecho de desarrollar me refiero a que ustedes van a buscar las fuentes confiables o fidedignas, que también voy a poner a su disposición en este apartado, fuentes de sugerencia, pero va a quedar a consideración de ustedes qué fuentes van a utilizar. El tema 1 que quiero que desarrollen es relativo sobre lo que es el patrimonio. Hemos estado viendo un poquito sobre lo que es la persona, persona física, persona jurídica, atributos de la personalidad, teoría general del acto jurídico y un poquito de derecho de familia. Parecen pocos temas, pero realmente es amplio. Entonces, lo que deseo que investiguemos esto conjuntamente, porque de darnos la oportunidad y de ustedes así quererlo y obviamente pues estar dispuestos para ello, se puede comentar el entregable final en nuestra última sesión clase, ¿sale? El patrimonio, concepto de patrimonio, teoría sobre el patrimonio, de forma muy genérica, había más temas, pero eso ya no los coloqué para que el desarrollo sea un poco más genérico y a ustedes les dé la facilidad de entenderlo, ¿sale? Tema 2, derechos reales y derechos personales. Derechos reales y personales, también existieron derechos reales y personales en Roma, también existe el patrimonio en Roma. Entonces, son figuras que realmente pueden estar conectadas. Si quieren poner un poquito de antecedentes, está bien, pero
mi enfoque en esta asignatura, en este entregable, es más que nada un enfoque, este, por llamarlo de alguna manera, pues vigente, ¿sale? No es histórico, si le queremos dar un tinte histórico, pues que sea lo más breve posible. Para eso tenemos precisamente a Romano, ahí sí nos podemos explayar en la parte histórica, pero haciendo un punto comparativo con la vigencia, obviamente, pues, o en la actualidad, ¿sale? Aquí pido totalmente doctrinal que sea mi investigación, pero habrá rubros en los cuales añado un extra. Voy a explicar más adelante a qué me refiero. Derechos reales personales, ¿qué son los derechos reales, los personales? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las tesis, en este caso una especie de ideas o corrientes sobre los derechos reales y los derechos personales? La clasificación de los derechos reales, la determinación de los derechos reales en el derecho objetivo. Para eso pues tengo que entender lo que es el derecho objetivo, ¿sale? Otros derechos que podrían considerarse como reales, obviamente esto depende mucho de la investigación, pero son los temas, sobre todo los temas que hay que agotar, y los subtemas, bueno, pues tratar de cubrir todos estos frentes, ¿sale? Tema 3, los bienes, concepto, bien en sentido jurídico y en sentido económico, diferencias entre bien y cosa, clasificación de los bienes, corporales, incorporales, específicos, genéricos, fungibles, no fungibles, perdón, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles, presentes y futuros, muebles, inmuebles, singulares, universales, apropiables y no apropiables, mostrencos y vacantes, de dominio público y de dominio privado. Todo esto es muy teórico, ¿sale? Pero en muchos hay que sencillamente tener esta apertura de no un aprendizaje o que yo me lo aprenda de memoria, una memorización de todo lo que es esta clasificación, porque es una clasificación doctrinal, ¿sale? Algunos de ellos apegables totalmente a lo que es la legislación vigente, pero estos pues son más doctrinales. Y, por ejemplo, aquí adelantando un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los bienes muebles? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Atendiendo a la literalidad, obviamente, de esta clasificación, sin investigar, me puedo percatar que los muebles pues son los que son movibles, ¿no? Un coche, una moto, un refrigerador, una estufa, una tele, todos estos bienes se pueden mover, ¿vale? Pues se pueden trasladar fácilmente. Bueno, fácilmente es relativo, ¿no? Pero se pueden trasladar, ese es el punto, se pueden mover. Entonces, los inmuebles son aquellos inamovibles. Por eso también los bienes raíces, que son las propiedades, los terrenos, las construcciones, los edificios, los condominios, todo esto denominado bienes raíces, independientemente de la clasificación o especie que se le dé o que se le asigne, pues no se pueden mover, se quedan en un lugar fijo, ¿sale? También hay obviamente, pues una aproximación. Esto lo pueden ustedes consultar en cualquier fuente que ustedes deseen, en donde, por ejemplo, por el precio, por el alto costo, también pueden ser clasificados como inmuebles. Esto me refiero, por ejemplo, a una obra de arte, a un barco, por ejemplo, también considerado por el tamaño, por el precio en el cual pues se pueda versar. Este apartado puede ser considerado inclusive como bien inmueble, ¿sale? O los que se pueden fijar al suelo, sencillamente también puede ser considerado en su momento bien inmueble. Esto, bueno, pues también atendiendo, perdón, o atiende a lo que es la doctrina, a lo que es la ley y obviamente también posiblemente a lo que es la jurisprudencia. Ahora, esto es un ejemplo, ¿no? De todas estas clasificaciones. Es algo sencillo si lo comprendemos, si lo investigamos y lo analizamos, pues se les va a hacer realmente no tan complejo, ¿no? El tema número 5 es la propiedad, ¿sale? Concepto y tesis acerca de la propiedad, modos de adquirir la propiedad originarios, modos derivados, régimen constitucional de la propiedad y su evolución. Esto está fundamentado en el artículo 27 constitucional. Ahí lo podemos encontrar perfectamente. Inclusive podemos darle lectura, encontrar investigación de análisis sobre este artículo. Este artículo está muy amplio, pero se refiere a lo que es la propiedad. Entonces, es nuestro artículo rector.
de este subtema. Extensión o derecho de propiedad, restricciones al derecho de propiedad, concepto de limitaciones, modalidades de la propiedad, leyes del desarrollo urbano, propiedad ejidal, ojo con esto, ¿sale? Porque no toda la propiedad, es decir, no el inmueble a lo mejor en el que estoy habitando, quizás sea una casa propia, no lo sé, quizás sea rentando, desconozco la calidad jurídica que existe en esa propiedad, pero no todas las propiedades o el terreno en sí es propiedad privada. Hay propiedad ejidal, ¿sale? Entonces, la propiedad ejidal también está regulada en el artículo 27, pero se atiende o se establece precisamente con la ley agraria. Sale de las manos del derecho civil, ¿sale? Entonces hay que tener bien en cuenta esto. Por eso, la importancia de atender este tipo de aspectos, ¿no? Bienes arquitectónicos, artísticos e históricos, propiedad de extranjeros, expropiación como garantía, ojo, también con este tema es importante, la expropiación, bienes del dominio público que pasan a ser bienes del dominio privado, ¿sale? Limitaciones y derivaciones de la ejecución de actos ilícitos. Bueno, pues también son temas que hay que podemos cubrir sin problema, pero hay unos que realmente sí es de un interés, yo creo que no propio, no es un interés que yo desee que les tengan ustedes o que tengan una inclinación, por ejemplo, al desarrollo del subtema de la propiedad digital. Es importante porque actualmente pues sigue existiendo este apartado, ¿no? Que aunque no corresponde a derecho civil, es importante saberlo, ¿no? En algún momento pues, nos puede llegar un tipo de asesoría en ese sentido o alguna expropiación, etcétera. Bueno, entonces yo creo que es importante atender este tipo de sentidos, no minimizando la importancia de lo demás. Y el último, el tema de copropiedad, ¿no? Concepto, un poquito a lo que me refería, por ejemplo, con lo que es la sociedad conyugal, concepto, diferencias de la comunidad de bienes, naturaleza jurídica, teoría sobre la copropiedad, clasificación voluntaria, forzosa, mediterránea, regímenes de la propiedad en condominio, ojo también cuando habitamos precisamente en un condominio, copropiedad marítima o los quirites temporales, permanentes, reguladas y no reguladas. Régimen jurídico de la copropiedad, normas relativas, los derechos y deberes de los copropietarios en relación a la cosa común, normas relativas a los derechos y deberes de los copropietarios en relación a sus cuotas de la parte alicuota, una parte proporcional. ¿Sale? Derechos de preferencia, derecho del tanto, derecho de preferencia por el tanto, retracto, otros derechos preferenciales y la extinción de la copropiedad. Esta copropiedad no solamente aplica para bienes raíces o bienes inmuebles, también aplica para, inclusive para partes sociales dentro de lo que es una empresa. Eh, bueno, en realidad para lo que engloba lo que es la propiedad, para eso, para entender la copropiedad hay que tener bien la propiedad, ¿sale? El dominio, la posesión, este derecho de transmitirla o enajenarla sin ningún tipo de impedimento, bueno, pues es a lo que me refiero con propiedad. La copropiedad es una situación diversa, porque no solamente soy yo, es otra persona, por lo menos, ¿sale? Pueden ser varias personas copropietarias de acciones, partes sociales de una empresa, un bien raíz, etcétera. Ahora, esto atendiendo a la parte de fondo de la investigación, ojo aquí, obviamente hay que entender bien, sobre todo los temas, que nos queden más claros los temas, aunque los subtemas de repente por ahí siguen existiendo pues unas posibilidades de dudas, eso lo podemos ir viendo de ustedes crearlo y de así avanzarle dentro de lo que es el desarrollo antes de nuestro cierre de la sesión clase. La última clase pretendo que sea una retroalimentación, toda vez que es una hora, casi no nos va a dar tiempo de nada si es que existe una participación, como me gustaría que existiera, de pues las eh, más proactiva, ¿no? En vez de echarme yo, aventarme yo mi monólogo. Bueno, la investigación deberá estar sustentada en fuentes fidedignas. Esta sí es una parte pues importante, ¿no? Se pondrán a su disposición fuentes de consulta sugeridas en donde
En el apartado de tenemos accesos directos a una biblioteca digital, ¿sale? Entonces ahí voy a colocar, todavía no están disponibles o accesibles, pero atendiendo a esto que estoy solicitando, va a ser bibliografía, fuentes de consulta, mejor dicho, eh, pues sugerida. Esto deberá estar referenciado en APA, en el formato APA. Y aquí viene nuevamente la liga de consulta de cómo referenciar en formato APA y resolviendo todas nuestras dudas de qué es el APA, por qué la importancia, etcétera, ¿no? Atendiendo a lo que es, a lo que ya platicamos el día de ayer o atendiendo a los derechos de autor, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los lineamientos a seguir? Aparte de, obviamente, pues la referencia de una fuente fidedigna. Número uno, la investigación deberá contener al menos 10 cuartillas. Ojo aquí, en el proyecto pasado mencioné 10 cuartillas, incluida la conclusión. Aquí solamente de pura investigación requiero 10 cuartillas mínimas, porque la cantidad de subtemas o de temas, subtemas a investigar es vasta, ¿sale? Entonces aquí no estoy pidiendo una cuartilla por tema o con todos sus subtemas, no. Aquí ustedes van a dividir, obviamente, pues esa investigación en al menos 10 cuartillas. Si me salen un poquito más, bueno, recuerden que evalúo calidad, sale sobre cantidad, pero hay que tener un mínimo para poder completar este apartado. No, si les doy a lo mejor un margen libre, me pueden llegar inclusive a lo mejor hasta con 2 cuartillas. Un entregable de 2 cuartillas, un entregable final de 2 cuartillas no me va a pesar un 60%, por más resumido y bueno que sea mi entregable. Tal vez si fuera todo un ensayo y fuese mi conclusión muy concreta, muy específica, muy bien aterrizada y planteada, todavía hay posibilidad de considerarlo. De no ser así, bueno, pues entonces no es una investigación eh, ad hoc a lo que, al peso o el valor que se tiene, ¿sale? Ahora, la conclusión deberá tener al menos 2 cuartillas. Ahora sí estoy pidiendo mínimo de conclusión. ¿Por qué? Porque de mi investigación, ojo con lo que es la investigación, yo consulto a lo mejor, imaginémonos, ¿no? Una fuente de consulta de lo que es Bibliotecas Jurídicas UNAM, una fuente de consulta sobre lo que es una página, una revista electrónica de la Escuela Libre de Derecho o de la Barra Nacional de Abogados o de alguna otra institución educativa que me dé a disposición o que me permita observar su contenido. Entonces, yo voy a valorar cuál es la investigación que deseo poner acorde a los autores, obviamente pues a la calidad de la información. Yo elijo, no puedo poner las 4. Tal vez sí puedo ponerlo, pero ¿cuánto me va a abarcar eso en cuartillas? Y no solamente es copio, pego y listo. Ni le voy a dar ni la leída, solamente leí el título y se refería sobre eso, ¿no? Yo elijo, entonces la parte de seleccionar es porque ya leí y comparé. Elegí lo que yo pretendo colocar como investigación, solamente lo referencio y así me voy con cada uno de los temas. Eso es la parte de investigación. Ahora, de mi análisis, de la lectura que ya hice, que ya elegí mis fuentes, que ya elegí a mis autores, ya los vertí en mis 10 cuartillas, ahora ¿qué voy a hacer? Una vez que leí eso, al haberlo obviamente colocado es porque ya tengo un análisis previo. Solamente me voy a dedicar ahora de mi autoría a realizar una conclusión respecto a mi investigación, por qué elegí, me parece que comprendí que tengo dudas sobre qué, eh, mi crítica o mi opinión al respecto de los temas, etcétera. Entonces, es realmente su conclusión de todo ese análisis de investigación que realizaron en un mínimo de 2 cuartillas. Para la cantidad de temas que son, yo creo que el mínimo es realmente pues justo que sean 2 cuartillas. ¿Sale? Entonces, para que no me confunda con lo que es los requisitos del apartado anterior, precisamente coloqué que el total mínimo de cuartillas, total, incluyendo investigación y conclusión, tiene que ser al menos de 12, mínimo. El máximo, no coloco un máximo. Eh, si hay algún tipo de tema o me atoro, no completo, o me excedo, siento que me estoy excediendo, etcétera, y quieren consultarlo, inclusive conmigo, antes de entregar
la parte final, lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque todavía no es a lo mejor la fecha de entrega, entonces si se puede consultar, resolver dudas, etcétera, antes de la fecha final, se puede hacer, ¿sale? Y pues yo estoy a la orden en ese sentido. Número 4. La forma de entrega se hará con letra Arial 2, interlineado 1.5. Como máximo, puede ser 1.15. eh, texto justificado, índice de contenido y el formato de entrega es PDF. Inclusive ya también modifiqué el apartado anterior en donde coloco que tiene que ser en PDF. Es decir, aunque yo lo realice en Word, lo voy a convertir o lo voy a guardar en PDF. Y número 5, no menos importante, es la fecha límite de entrega, que es el martes. Perdón, aquí sí me equivoqué. Martes es 19, es miércoles, ahorita le corrijo, miércoles 20 de abril del 2022. ¿Por qué? Porque nuestra clase es el día, bueno, Derecho Civil es el día jueves. Entonces necesito que mi entregable a más tardar esté listo el miércoles 20 de abril del 2022. Así lo envía a las 11 horas con 59 minutos. Entra dentro de lo que es el tiempo. ¿Vale? De ser posible. Lo edito en cuestión a miércoles y también la hora, ¿no? Que tengo todo el día para realizarlo. Pero aparte, pues, ¿cuánto tiempo no tengo para poder realizarlo? Prácticamente un mes. Y tengo, obviamente, pues, las vacaciones. Y por ahí me dedico, no les estoy diciendo que todas sus vacaciones se dediquen a esto, tal vez podemos dedicarle una hora al día. Ustedes verán sus tiempos, ¿no? Y, o al menos un día de vacaciones, un mes más tranquilo, menos presionado lo que es situaciones de trabajo, situaciones personales, etcétera, pues será mucho mejor para, obviamente, pues la calidad de mi trabajo, de mi proyecto, que básicamente es muy alto, ¿sale? Porque aparte hay plus aquí, hay extras, independientemente de lo que ya hemos mencionado, que tengo extras por asistir a la clase presencial, que tengo extra por participar, que tengo extra por abrir mi cámara si es que caigo en el supuesto, pero estoy hablando de décimas. Ahora, dentro de lo que es mi propio entregable, mi propio proyecto, de cubrir esto, pues tengo mi 60% asegurado, porque los lineamientos a evaluar son los siguientes. ¿Y a qué me refiero con que hay un extra? ¿Sale? Evalúo ortografía, hay que cuidar la ortografía, obviamente, calidad de la investigación, presentación, esto es obviamente mi portada, mi índice de contenido, obviamente pues todo esto implica también si pretendo, quiero poner anexos, se vale, no hay ningún problema, no tengo ningún problema al respecto. Esto obviamente pues lo valoro y veo si es calidad sobre cantidad, ¿sale? Entrega en tiempo y forma y ahora son puntos, ¿cuál es el plus? De hecho hasta dice valor extra, ¿sale? Conexidad con leyes vigentes. Aquí yo les estoy, incluso el ejemplo fue, encuentro mi biblioteca virtual de la UNAM, encuentro mi biblioteca virtual de lo que es la Escuela Libre de Derecho, encuentro mi biblioteca virtual de la Barra Nacional, del UNITEC, de la fuente de consulta que yo deseo, que yo vertí o que yo elegí, ¿sale? Estoy hablando temas doctrinales, ¿sale? Algunos de ellos posiblemente se puedan referir a la legislación vigente, pero si yo le doy esa conexidad con leyes vigentes, es decir, a ver, me interesa, obviamente, Código Civil Federal, busco esa figura jurídica, la relaciono, obviamente, pues también me voy a referir sobre mi búsqueda, sobre mi interés al respecto de la ley vigente con lo que yo investigué. Me di la tarea de investigar. A veces la doctrina viene un poquito de historia, viene un poquito de análisis, un poquito de comparativas, etcétera. Y también puede venir un poquito conectado con lo que es la ley, ¿no? Inclusive puede traer mención de jurisprudencia. Esto depende del autor que realice o que haya realizado este tipo de investigación y el enfoque que le dé a esta investigación. Entonces, si además de la consulta doctrinal por autor que yo elegí, me doy a la tarea de darle una conexidad con leyes vigentes, es decir, Código Civil Federal, por mencionar un ejemplo. Si yo soy del Estado de México, me interesa el Código Civil aplicable a mi entidad federativa, entonces puedo buscar la figura, la propiedad, a ver qué me viene en el código
que me llame la atención sobre lo que es la propiedad, ¿sale? Y que esté relacionado a lo mejor con lo que ya investigué. Bueno, eso es un complemento, lo cual yo voy a valorar como un extra. No viene dentro de lo que es mi 60%. Si yo ya hice todo lo demás, pero aparte hago esto, entonces voy a valorar extra lo que me viene cubriendo ciertas deficiencias que pude haber tenido durante el desarrollo durante mi evaluación continua, ¿no? Por ejemplo, en asistencia, por ejemplo, entrega a tiempo de ciertas tareas, etcétera. Entonces, esto puede ser diferente. Ahora, anexar jurisprudencias, tesis aisladas y o precedentes también le va a imprimir una calidad extraordinaria a mi trabajo. Pero, ¿qué son o cómo se consultan las jurisprudencias, las tesis o los precedentes? Bueno, recordemos un poquito ahí sí regreso em, a retomar el tema de que en un momento dado, en una semana, sobre todo, pues no tuve a bien darles presencial, bueno, virtualmente en tiempo y forma lo que fue la clase y la tuvieron que haber visto de una manera grabada. Entonces, en uno de esos apartados, y eso para no perder la secuencia de esta parte, porque la subí casi en la misma semana donde íbamos a tener otra sesión clase, para que no hubiera esta secuencia de tengo que haber la clase grabada para poderle entender a esta, que no tuviéramos ese problema, eh, pues la hice, recuerdo la de Derecho Civil precisamente, la hice sobre la consulta de tesis jurisprudenciales o tesis aisladas, ¿sale? También en referencia a lo que son los precedentes. Eh, si tengo dudas, bueno, número uno, pues puedo investigar, ¿no? Esto lo pueden ubicar perfectamente en lo que es la parte de el Seminario Judicial de la Federación, que es obviamente pues parte de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen sus páginas web de consulta y ahí viene muy bien explicado sobre lo que son las jurisprudencias, tesis aisladas, etcétera, la búsqueda, todo en referencia a ello. Pero pues también por ahí les manejé este apartado, eh, que es uso de jurisprudencia y precedentes en materia civil, ¿sale? Entonces todo esto pues ya lo expliqué en una hora de sesión clase, inclusive por la forma de cómo buscarlo, aquí la liga de búsqueda, aquí obviamente pues viene este apartado de cómo buscarlo, eh, obviamente pues aquí el material, ¿no? Jurisprudenciales, aisladas, ambas, la fecha inclusive pues en la que se emiten o las semanas de emisión, aquí viene marcado inclusive si ve, bueno, si se alcanza a ver precedentes, etcétera. Bueno, consultando la página de la Corte e indagando nos vamos a poder dar cuenta de ello. Ahora, este es por ejemplo, un ejemplo de lo que es una jurisprudencia. Jurisprudencia, no es lo mismo que una tesis aislada, constitucional común y implica, obviamente, tiene conexión con lo que estamos actualmente viendo, que es, por ejemplo, el matrimonio. Por mencionar o retomar este apartado, el título que es que aparece resaltado en negritas, nos menciona interés legítimo en el juicio de amparo indirecto. Tratándose de matrimonio o concubinato igualitario, no debe confundirse el concepto de interés legítimo con los conceptos de interés individual o colectivo y diagonal difuso. Y bueno, viene una parte que dice hechos y te avienta, obviamente te pone en contexto, ¿no? Con lo que es el tema central, que está apartado en negrita. Y porque es una tesis jurisprudencial, obviamente pues también viene explicada esa parte. Entonces, ahora, eh, refiriéndonos a la última diapositiva, pero regresando precisamente al tema de que este apartado en Acceder Jurisprudencias, tesis aisladas, como anexos o inclusive pues puedo por una parte en lo que es mi contenido, lo puedo realizar también porque hay unas jurisprudencias que explican, yo creo que demasiado bien lo que es inclusive la ley, porque para eso son, ¿no? Suplen lagunas legales, deficiencias, contradicciones, etcétera. Entonces, al cumplir ese propósito, me está dando esta pauta de interpretación. Esta interpretación proviene forzosamente del aspecto jurisdiccional, es decir, de los ministros de la Corte, que son nuestra máxima autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
quienes obviamente deben tener una expertise muy elevado en relación a ciertas materias, ¿no? Son sus especializaciones. Entonces, en ese sentido, pues son los encargados de eh, cubrir esas lagunas legislativas que tal vez los legisladores, al no ser juristas o no tener necesidad de serlo, pues realizan precisamente leyes que puedan ser deficientes, que puedan ser oscuras, que puedan ser interpretadas de diversas formas. Entonces, para eso vienen las jurisprudencias o las tesis aisladas o los precedentes a imponer precisamente este apartado de, no imponer, sino obviamente complementar este apartado de investigación o incluso pues, de la propia ley, ¿no? De la interpretación de la propia ley. Esto también lo voy a tomar como un extra, ¿sale? Entonces, ahí ustedes tienen, yo creo que tenemos todas las herramientas necesarias para poder tener un trabajo de excelencia y el tiempo necesario para tener un trabajo de excelencia. Entonces, atendiendo a eso, pues la escala de evaluación viene al final, la participación sesión clase 15%, proyectos 60% y tareas en un 25%. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario al respecto? No, no, profesora. Ok, sí queda claro más o menos cómo va a ser la investigación, el peso, la calidad, la forma de evaluación, los aspectos que voy a tomar en cuenta y que usted pues también deseo que tomen en cuenta al momento de la elaboración y si llega a existir alguna duda que surja cuando ya lo esté elaborando, mi proyecto, y desean así compartirla o preguntarla por este medio o por medio escrito, obviamente pues virtual, con gusto pues atenderé esas dudas o esas sugerencias de cambio, etcétera, o de agregar o anexar lo que ustedes pues tengan inquietud en mostrar y existe esa reserva, ¿no? De ponerlo o no ponerlo en mi entregable final, sobre todo por el valor del 60%. ¿Sale? Entonces ahí vamos a estar al pendientes y vamos a seguir cubriendo pues nuestros temas que quedaron pendientes. No sé, Javier, me parece que tú eras también al principio abordé el tema de la resolución de la duda, que realmente ya no sé si la atendí la sesión clase pasada, se me fue la batería de la computadora, se apagó y obviamente pues me sacó de la sesión. Al reconectarme, pues, ya no estabas, pero no sé si quedó claro en ese apartado. No quise ser pues realmente grosera, ¿no? Dejar así al aire ese apartado, sino disculparme y retomarlo, ¿no? No sé si quedó claro, por ahí va tu duda, o pues todavía hay algo que, que no quedó claro, pues este es el momento. No, sí, sí me quedó claro, profesora. Nada más que lo que pasa es que estaba fallando el internet, como que se estaba trabando, no le pude contestar el saludo. Disculpe, ahorita que le contesté. Ah, ok, Pero no, sí, o sea, sí lo escuché desde que empezó a dar explicación y sí ya me quedó entendible el asunto. ok, bueno, no te preocupes, así pasa, digo, a mí también me ha pasado, he tenido que dar incluso clases de un aproximado de 5 horas, las sabatinas, 5 horas continuas sin internet. Bueno, sin internet, una conexión estable de Wi-Fi. Fue un suplicio porque también me sacaba, me desconectaba con puros datos. Imagínense lo guerreros que fueron mis datos en ese sentido, que aguantaron un poquito, pero sí, no es lo mismo. Hay una intermitencia y estos medios virtuales pueden ser realmente muy bondadosos, pero también tienen, obviamente, pues, susceptibilidades, ¿no? A ser intermitentes, a ver problemas técnicos. Híjole, nos hemos enfrentado a muchas cosas, pero lo importante es realmente que quede claro, ¿no? Y de todas maneras, de cualquier cosa, pues ahí está nuevamente, o esta parte está grabada para volverla a retomar en relación, de hecho son preguntas
no quiero decirlo de esta manera, pues son preguntas de la vida real, ¿no? Mencioné que inclusive yo tengo un asunto, sigue totalmente vigente, en el cual pasó algo similar. Matrimonio, años de separados, seguían teniendo contactos por las hijas, pero hijas ya mayores, ya casadas, ya también con su vida hecha, pero pues al final del día nunca se deja de tener esa relación de parentesco, ¿no? Esta afiliación y de alguna manera pues contacto pues con la pareja, expareja, etcétera. Entonces, en este sentido, en el asunto que tengo actualmente, pues se está pidiendo precisamente, se está demandando, solicitando, la palabra correcta es solicitando divorcio incausado, aquí en este caso solicitado por el cónyuge, y hay un inmueble que todavía no se termina inclusive de pagar. Es un inmueble adquirido por Infonavit. a- el régimen con el cual se obtuvo matrimonio fue bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, a pesar de que ya cada quien inclusive pues, tiene su vida, cada esposo, por decirlo de alguna manera, tiene su pareja actual o no, bueno, pues apenas se está solicitando la disolución del vínculo matrimonial y a su vez también de la sociedad conyugal. ¿Sale? Aquí se alega, por ejemplo, clienta decir, ¿sabes qué? Yo aporté lo más dentro de lo que es, yo pagué más años, esa casa de Infonavit todavía queda pendiente, pero el crédito está a nombre de él y bueno, realmente sí es una parte conflictual en ese sentido, en donde pues, se va a tratar de hacer lo que se puede, pero una sociedad conyugal es eso, 50-50, ¿sale? Salvo allá hay varias cosas a tomar en cuenta y también viene en el apartado jurisprudencial, ¿no? Del desequilibrio económico entre ambos cónyuges, pensiones compensatorias, etcétera. Varias cosas que tomar en cuenta que es difícil cuando no hay un acuerdo, un consenso, ¿sale? Al final del día no es mi capricho lo que quiero o qué tan buen abogado. Obviamente sí es parte de una buena estrategia, pero hay que atender a lo establecido por la ley, ¿no? Eh, porque bueno, así obviamente pues contrate el mejor despacho, no puedo requerir obviamente otra situación diversa. Hay que atender a la realidad, hay que apegarse obviamente a la ley con un poquito de independencia a lo que es justo. A veces la ley no es completamente justa, pero es bajo lo que nos regimos, ¿no? Y los jueces tienen esa obligación de aplicar la ley. Pero yo creo que se puede cambiar un poquito o se ha cambiado un poquito ese aspecto más que nada en la perspectiva internacional que nos proyecta a englobar. eh, Esto de la globalización es parte importante porque también entra la parte jurídica ahí, ¿sale? Entonces, al México, al ser parte de tratados internacionales, al estar a nivel constitucional, entonces podemos invocarlos, ¿no? Dentro de lo que son incluso pequeños juicios que a lo mejor se me niega el derecho, pero tengo recursos para apelar las decisiones de la autoridad judicial, tengo elementos, tengo sustentos de cuáles tomar en consideración que superan inclusive lineamientos legales establecidos, por ejemplo, el Código Civil del Estado de México, ¿no? Muchos aspectos en el sentido superados, ¿no? Por leyes obviamente pues más apegadas a lo que es derechos humanos y en ese aspecto no estoy englobando en un sentido amplio, más justos, ¿no? Porque la justicia es realmente, cada uno de nosotros tenemos nuestra idea y concepto de justicia independientemente de lo que es o no aplicable, ¿no? Sobre todo porque por ahí, al principio, cuando escuché comentarios de por qué decidieron estudiar derecho, varios hicieron y me llamó la atención la referencia a la parte de la justicia, ¿no? Me molestan las injusticias, entonces, bueno, realmente decirles, ¿no? Que ser paladines justicieros no es un trabajo fácil. Em, Hay mucho que trabajar en el sistema jurídico mexicano. Muchas trabas, inclusive, eh,
con la propia autoridad, ¿no? Inclusive hasta con tu propio cliente. Eh, mucho de que todavía mejorar a lo mejor, pero nada es imposible, ¿no? Realmente el conocimiento, pues, es una herramienta importante para poder realizar precisamente una pequeña aportación, un granito de arena a lo que es el apartado de justicia, ¿no? Si es a lo que nos referimos en ese sentido. Pero bueno, ya que no hay preguntas, dudas en relación a, a los temas, al proyecto, si las llega a ver, pues ya vamos a tener un momento oportuno para resolverlas y el medio oportuno para hacerlo. Me despido y deseo una excelente noche. Gracias por estar, Javier, por tu participación, espero haber resuelto tu duda y que descanses. Excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, profesora, que pase buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.